Buenas tardes. Hoy vamos a ver tercera masterclass sobre métodos de valoración. Hoy vamos a ver otro de los que nos quedaba, que va a ser los métodos de valoración por múltiplos comparables, ¿verdad? Bueno, simplemente por hacer una pequeña introducción, al principio veníamos de unos métodos más estáticos, ¿verdad? Eran los métodos que se basaban sobre todo en el estudio del balance. En la otra masterclass pudimos ver, en cambio, otros completamente distintos. Eran unos métodos de valoración que no se basaban fundamentalmente en lo que había sido la empresa, sino en lo que sería la empresa. Estábamos hablando de los descuentos de flujos de caja, ¿verdad? Que estos analizaban, bueno, el valor temporal del dinero y de los flujos futuros, entonces también era bastante interesante. Hay otro método de valoración que también es interesante, puede que no sea financieramente el más correcto, pero es bastante fácil y es muy utilizado en el mercado, ¿vale? Este es el método de valoración por múltiplos comparables. Aquí fundamentalmente no vamos a tomar de referencia el balance, sino la cuenta de pérdidas y ganancias. Ya veremos pues, que se cogen indicadores como las ventas netas, el EBITDA, el beneficio, bueno, ya lo veremos más adelante. Lo principal de este método de valoración por múltiplos comparables es que toma el valor conocido de otras transacciones que se han realizado bueno, pues anteriormente. Por tanto, estamos utilizando unos valores que han sido ya utilizados por otras empresas similares del sector en unas transacciones, por lo que es una información bastante interesante. ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, para situarnos un poco, el método de valoración por múltiplos vendría a ser como cuando cualquiera de nosotros accedemos a un portal inmobiliario, ya sea para alquilar o comprar un piso, y nosotros vamos viendo que según los distintos barrios, por ejemplo, donde nos movamos, hay unas referencias de a cómo está el metro cuadrado, ¿verdad? Pues en este barrio está, pongamos por ejemplo, a 3.000 euros el metro cuadrado. En este barrio está a 5.000 euros el metro cuadrado. ¿Vale? Entonces, si uno se quiere comprar un piso de 100 metros cuadrados y el multiplicador más o menos está a 3.000 euros el metro cuadrado en ese barrio, pues le vendría a valer unos 300.000 euros, ¿verdad? Esto vendría a ser un ejemplo de cómo sería un método de valoración por múltiplos, ¿verdad? Se cogen, ¿vale? Ese 3.000 euros el metro cuadrado realmente es una media de distintas transacciones que se han hecho, de operaciones, en este caso, de compraventa de pisos, ¿verdad? Que unas habrán sido a 2.500, otras habrán sido a 3.500 y otra a 3.000. La media al final de muchas de ellas hace que dé 3.000. Bueno, pues un poquito esta sería la idea que tomáramos para hacer lo que es una valoración por múltiplos, ¿verdad? Al final no deja de ser un multiplicador por una métrica. En este caso del ejemplo, la métrica era la superficie, ¿verdad? Por metros cuadrados, pero lo normal es que la métrica sea ventas netas, EBITDA o beneficio neto, por ejemplo, ¿vale? En la metodología podemos hablar de dos subtipos: la valoración de empresas por múltiplos, pero de empresas cotizadas, ¿vale? Entonces aquí calcularemos todo a partir de su capitalización bursátil, de su precio, ¿vale? De cotización, y hay otro que es la valoración por múltiplos de transacciones comparables, ¿vale? Entonces al final aquí veremos bueno, lo que estábamos comentando, el precio pagado en operaciones recientemente realizadas pero similares. Cuando digo similares, lo importante es la comparabilidad. ¿Por qué digo esto? Pues, por ejemplo, no se podría utilizar este método de valoración para intentar valorar pues, una empresa de petróleo con una empresa de distribución de ropa. No se puede comparar una empresa de un equipo de fútbol con una naviera. O sea, hay que intentar que haya similitud sectorial, ¿vale? Y no solo que sean del mismo sector, incluso que además tengan un posicionamiento en el mercado bastante similar. No puedes coger la empresa más grande con la más pequeña. Lo ideal es que compares las grandes con las grandes, las medianas con las medianas y las pequeñas con las pequeñas, ¿vale? Entonces aquí ya podremos hacer cualquier tipo de comparabilidad de márgenes, inversiones, rentabilidad, ¿vale? Pero lo interesante es que sea comparabilidad, ¿vale? Manzanas con manzanas y peras con peras, ¿vale? ¿Principales multiplicadores? Bueno, hay unos multiplicadores que están más basados en la capitalización bursátil, es lo que se llama el equity, y aquí, pues, por ejemplo, nos suena el PER,
el precio partido por valor en libros, el book value famoso, el yield o la rentabilidad por dividendo, ¿verdad? Estos serían multiplicadores más de la capitalización bursátiles. Luego hay otros que están basados más en el valor de mercado de los activos. Esto es el enterprise value, ¿vale? Y aquí, bueno, pues lo habíamos comentado previamente, lo que se suele utilizar es el EBITDA, el EBIT, las ventas. Si les parece, ahora vamos a ahondar un poquito más en los multiplicadores basados por capitalización bursátil, ¿verdad? Que son un poco más famosos. Los otros son relativamente fácil. Al final es lo que estábamos diciendo, un multiplicador por una métrica. La métrica en este caso sería EBITDA, EBIT, ventas, ¿vale? Y el multiplicador simplemente sería hallar si es 7 veces EBITDA, 12 veces EBITDA, 15 veces EBITDA, ¿vale? Lo entendemos más o menos. Y ahora, por ejemplo, vamos a hablar sobre los multiplicadores basados ya en capitalización bursátil, como puede ser el PER. ¿Qué es el PER al final? El PER es el número de veces, ¿vale?, que el precio de esa acción contiene el beneficio por acción. ¿Qué quiere decir? Que un PER 5 de una empresa quiere decir que el beneficio que está dando esa empresa, ¿vale?, en un año, pues si se repitiese 5 veces en 5 años, recuperaríamos lo que está cotizando, ¿vale?, ese precio de esa acción, ¿vale? Se puede hacer tanto a nivel individual, o sea, por acción, ya sea precio por acción partido de beneficio por acción, como se puede hacer de modo global. Coges toda la capitalización bursátil, o sea, todo el precio, lo que valen todas las acciones juntas, partido por todo el beneficio de esa compañía. Ese sería el PER, ¿vale? Ventajas, bueno, que es un ratio bastante fácil, muy usado y la verdad es que da bastante confianza, no como un indicador único, ¿vale?, pero sí como un ratio más para complementar. ¿Inconvenientes que podría tener? Bueno, pues como estamos viendo que es un ratio donde tiene mucho peso el tema del beneficio, pues claro, cuando son empresas que están en pérdidas, por ejemplo, no es un ratio que se pueda utilizar. O incluso, por ejemplo, empresas en expansión. Veamos empresas que, por ejemplo, reinvierten sus resultados, ¿verdad?, en el crecimiento. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas de crecimiento que además tienen valoraciones muy altas. ¿Por qué? Porque tienen una generación de expectativas muy altas, pero no reparten mucho beneficio, ¿verdad? Bueno, pues en este caso este indicador no sería muy bueno. El PER, bueno, también que sepan ustedes que nos indica muchas veces, es un indicador que se utiliza, por ejemplo, para saber cuándo está caro o cuándo está barato para poder entrar en una acción, por ejemplo. Pues a veces un PER que históricamente de una acción que un PER ha estado a 5 veces, un PER 5, si ahora está en un PER 7, pues hombre, pues puede ser que el mercado pues está un poco caliente o que hay anuncio de operaciones corporativas, ¿vale? Bueno, y si está en un PER 3 cuando históricamente ha estado en un PER 5, pues oye, quiere decir que la acción está muy barata, ¿vale? Bueno, que sepan que hay distintas interpretaciones del PER. El siguiente sería el precio-valor contable. ¿Qué quiere decir este ratio indicador? Bueno, es interesante porque es ver el número de veces que en el precio de la acción está todo el valor patrimonial, ¿vale? Los fondos propios. Esto es lo que decíamos, el BV que sale ahí es el book value, ¿vale? ¿Cuántas veces está el valor en libros de mi empresa? ¿Vale? Como vemos, los ratios de cálculo son similares, ¿vale? Siempre un numerador donde el precio de la acción o la capitalización bursátil y en un denominador, en este caso, los fondos propios, ¿vale? Sobre todo el valor financiero, el significado financiero es si es mayor que 1, quiere decir que ahora mismo está cotizando a mayor precio que realmente lo que valen sus recursos propios. Por lo tanto, bueno, pues está infiriendo un pequeño fondo de comercio, ¿verdad? Y bueno, los inconvenientes que puede tener a lo mejor este ratio es que, igual que pasaba en el PER, no vale para todas las empresas. ¿Por qué? Porque según la distinta tipología de empresas habrá unas que tienen balances pues un poco más pesados que otros, por ejemplo, que no necesitan tantos fondos propios, ¿vale?, para su propia actividad. Bueno, por último, me gustaría comentarles la rentabilidad por dividendo, o el yield. Esto al final es un cociente entre, volvemos otra vez, numerador, que es los dividendos, y denominador, que es mi capitalización bursátil, ¿vale? Al final es cuánta parte, ¿vale?, destino de ese beneficio a dividendos.
¿vale? Al final es el payout famoso que a veces se habla. Un yield alto suele significar que muchísima parte de ese beneficio, ¿vale?, va al final a los accionistas. Esto, por ejemplo, ¿en qué empresas se da? Bueno, pues se da sobre todo en empresas ya muy establecidas, en empresas además pues que suelen ser autopistas, eléctricas, o sea que es un negocio, suelen estar regulado, que no tienen grandes sobresaltos. Entonces, bueno, pues es interesante comparar, ¿verdad?, y ver los diferentes yields o rentabilidades por dividendos que dan pues estas acciones. Inconvenientes, bueno, pues igual, que no es un ratio que permita las mejores comparativas de precio, ¿vale? ¿Por qué? Porque pone el foco sobre todo en la parte del payout, del dividendo que se reparte, ¿vale? Ya por hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto, entonces al final los métodos de múltiplos comparables son métodos muy fáciles, extremadamente fáciles, ¿vale? Así como veíamos los descuentos de flujo de caja tiene un poquito más de complicación, ¿vale? Y teníamos que hallar el valor residual, teníamos que hallar el WACC, teníamos que detraer la deuda financiera neta, estos métodos son muy fáciles, porque al final no deja de ser un multiplicador por una métrica, ¿vale? Lo importante es saber que se usan siempre y cuando lo utilicemos en empresas homogéneas y que puedan ser comparables. Financieramente sabemos que no son correctas, ¿vale?, porque no tienen en cuenta el dinero, el valor del dinero en el tiempo, ni flujos futuros, ¿vale?, pero sí se realizan, ¿vale?, sí se realizan en conjunción muchas veces con métodos de descuento de flujo de caja, ¿vale? Por último, decir que se pueden aplicar descuentos luego, una vez nos haya dado el resultado, para ver ese valor objetivo de esa acción o de esa empresa, se pueden hacer descuentos por iliquidez. ¿Por qué? Porque al final, si la participación que estamos sacando de esa empresa, pues, por ejemplo, no cotiza en bolsa, pues va a ser muy difícil, ¿verdad?, poder desprenderse de ella. Entonces se le puede aplicar un descuento por liquidez. O, por ejemplo, primas de control. Pues si uno se quiere hacer con el 51% de algo, por supuesto va a tener que pagar más, proporcionalmente a lo mejor que si se hiciese 50 más 1, porque ese 51 hace que tomes el control y bueno, pues a lo mejor pues vas a tener que pagar un sobreprecio, ¿verdad?, por tener ahora, por dirigir la empresa. Y bueno, fundamentalmente, ya para terminar, es un método más, es un método que, recuerden, en la valoración no es objetivo, ¿vale?, es intentar objetivizar una cosa subjetiva y al final lo principal es intentar poner un techo y un suelo. Y a partir de ahí, en ese techo y en ese suelo, con distintos métodos de valoración, intentar encontrar un precio o punto de acuerdo entre comprador y vendedor, ¿verdad? Y bueno, pues simplemente con eso, muchas gracias y un saludo.